Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 26 de agosto en esta 21ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Luis de Francia, rey. Prefería afirmar Luis de Poissy, es decir, con el nombre del lugar en donde fue bautizado, afirmando que la dignidad más alta la había recibido allí. Los otros honores no le importaban nada, pero como su pueblo le había colocado en la cabeza la corona de rey, cuando solo tenía 12 años, quiso desempeñar el oficio de rey con escrupulosa perfección, juntando dos cosas que a los comunes mortales como nosotros nos parecen inconciliables: ascética y poder. Debajo de las vestiduras de la seda llevaba el cilicio de la penitencia. Muchos consideraban exagerado el tiempo que el rey dedicaba a la oración. Es raro, comentaba el joven soberano, que se considere como un crimen mi devoción, y no digan una palabra de reproche si todo ese tiempo lo empleara yo en la casa o en el juego. Había nacido en el año 1214. Su madre, la virtuosa Blanca de Castilla, regente de Francia, mientras Luis era de menor edad, le había dado una sólida formación cristiana. Monarca pacifista, tuvo que empuñar varias veces las armas, primero contra los ingleses a los que derrotó y luego contra los propios vasallos rebeldes a quienes sometió. De varias partes, inclusive de Roma, recibía interesados consejos para que le declarara la guerra al emperador Federico II, pero el sabio rey no se dejó convencer. Por el contrario, hizo de mediador entre el Papa y el emperador y logró que se arreglara el desacuerdo. En cambio, se dedicó con mucha energía a la renovación de la justicia y a la economía de su país. Su método de aplicar justicia fue ejemplar. Si un pobre, repetía a sus hijos, se ve envuelto en una acción judicial contra un rico, apoya la causa del pobre hasta cuando no se esclarezca la verdad. Fundó hospitales, hospicios, escuelas, apoyó a la Universidad de la Sorbona, dando a Francia el primado de la cultura europea. Apoyó también a las órdenes mendicantes. Luego, siguiendo el ideal religioso que se había propuesto, emprendió una cruzada para liberar los lugares santos. En 1249 conquistó a Damieta, pero al año siguiente cayó prisionero de los egipcios en la batalla de Masurat. Su ejército había quedado diezmado por la peste y el hambre. Por su rescate se pagó una gran suma, y su fracaso le costó una sublevación general de los que le eran hostiles en Francia. Luis, cambiando la expedición militar en peregrinación, permaneció 4 años en Tierra Santa. Después de su regreso a la patria, organizó una segunda expedición, partiendo esta vez por el lado opuesto, por Tunisia. Víctima de la peste, murió cerca de Túnez, el 25 de agosto de 1270. 27 años después, fue elevado al honor de los altares. Una de sus hermanas, Isabel, es venerada como beata. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Luis de Francia, rey. Y para hoy, miércoles 26 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús se dirige al grupo de los fariseos y de los escribas. Estos grupos pertenecen al Sanedrín, aquel grupo social religioso que estaba al frente de todo el pueblo de Israel, del pueblo judío. Llama la atención esta palabra etimológicamente, fariseo, viene del hebreo perushim, que significa separados, en este caso también consagrados. Y a su vez viene del verbo parush, que significa separar.
Se refiere a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente los ritos, ceremonias y leyes. Por ende, se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. Y algo muy interesante, desde su etimología, la palabra fariseo, que significa separado, consagrado o apartado para Dios. Oigan, qué interesante, separado, en este caso, consagrado, apartado para Dios. ¿Sí? De tal manera que entre comillas eran los hombres de Dios, los hombres separados de los demás para servir a Dios, para amar a Dios, para dárselo todo a Dios. Pero actuaban no en consecuencia a esa moral religiosa, no, actuaban según sus propios intereses mezquinos. Ese es el problema y por eso Jesús hoy los denuncia, hoy Jesús los señala. Los famosos ayes de Jesús. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, les dice Jesús. Qué fuerte esta palabra. En repetidas ocasiones hoy Jesús les dice lo mismo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. En primer lugar, hipócritas, porque parecen sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado es aquel sepulcro que se coloca en tierra al difunto, ¿sí? Se le echa la tierra encima y evidentemente del resto se hace todavía esa montañita de tierra encima de la tumba o rebalse de tierra y luego se le coloca la cruz, digamos así, ¿verdad? Claro, en el tiempo de Jesús no se le ponía ninguna cruz, pero llama la atención porque cuando el tiempo va pasando en un cementerio y la erosión de la tierra normal, de la lluvia, del viento, de las inclemencias del tiempo, se va llevando esa parte de tierra que sobra y que hace un pequeño volcán, se queda la tierra plana y ya la gente empieza a utilizar ese lugar como camino. Y pareciera, si alguien no le da cuidado a esa tumba, pareciera como si ahí nunca hubiera existido nada y nadie hubiese sido enterrado y la utilizan de camino. Eso significa un sepulcro blanqueado, es decir, olvidado, un sepulcro arrasado, un sepulcro en donde nadie existe. Así les dice Jesús. Sí, son semejantes a sepulcros blanqueados. Parecen hermosos y por dentro están llenos de huesos y podredumbre. ¡Qué fuerte lo que dice Jesús! Preguntémonos si nosotros no tenemos esa misma hipocresía, esa misma maldad, esas mismas reacciones y llevamos esos mismos sentimientos dentro tan mezquinos, esas mismas intenciones malas. Ojalá que no. Y si las tenemos hacia el prójimo o hacia desear un cargo, hacia desear un puesto, hacia desear vanagloria, hacia desear dinero, hacia desear cosas de este mundo, pidámosle al Señor que nos ayude a quitarnos esa vanidad. Así es, esa soberbia del corazón, esa hipocresía que tenían también los fariseos. Se supone que debían ser hombres que servían a Dios y no lo hacían así. También hoy Jesús les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque se parecen a sus padres que mataron a los profetas. Y claro, son cómplices de sus padres. Es decir, todo aquel que esté en contra de sus intereses, de su manera de pensar, lo eliminan. Y eso pasó con los profetas, les dice Jesús. Y de hecho, eso mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Si le preguntamos hoy a un fariseo, si le preguntamos hoy a un judío, oye, ¿y quién es Jesús? Es un impostor, es un hombre que murió, es un hombre... Y lo tratan re mal y lo señalan haciéndolo pedazos, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que Jesús da. Hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a tener buenas intenciones en el corazón, a actuar movidos por la caridad, la misericordia en nuestras almas, de tal manera que ayudemos al prójimo, que veamos la necesidad del prójimo y que actuemos en consecuencia según Cristo nos ha tratado, con amor, con respeto, con ternura, con escucha, con perdón, con santidad. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.